En el cerebro, el estrés ataca primero al hipotálamo, uno de los reguladores del apetito y del sueño. El hipotálamo transmite sus órdenes a la hipófisis, una glándula minúscula y muy potente que segrega otro tipo de mensajero químico, una hormona. Al contrario de los neurotransmisores, esta hormona llamada adrenocorticotropa o ACTH es capaz de viajar a través de los vasos sanguíneos a cualquier parte del cuerpo. Es una hormona, y eso quiere decir que se libera en sangre, y su objetivo se encuentra en unas glándulas situadas sobre los riñones, y que por tanto se llaman glándulas suprarrenales. En esta zona, en la parte externa o corte, se encuentra la glándula córtico-suprarrenal. La ACTH se fija en unos receptores presentes en esta glándula, y activa unas células que liberan lo que llamamos cortisol. El cortisol también es una hormona. De hecho, yo diría que es la hormona principal que permite al organismo reaccionar ante una situación estresante. El cortisol desencadena una movilización general del organismo y un consumo intensivo de sus reservas de energía, azúcar y grasas. Después esta hormona vuelve al cerebro para informar al hipotálamo de que ha realizado su cometido y normalmente cuando la situación de estrés desaparece, el ciclo se detiene y el organismo recupera su estado de equilibrio. Sin embargo, a veces sucede que la cantidad de cortisol sigue aumentando, con lo que el ciclo no se detiene y así es como se cae en lo que llamamos depresión. El sujeto depresivo es un individuo cuyo sistema de estrés, de reacción al estrés, está constantemente activo. La idea es impedir la acción del cortisol y de esta forma disminuir su actividad. De hecho, ya tenemos productos que funcionan muy bien en los animales y que consiguen ralentizar el ciclo del estrés. Se están realizando pruebas con seres humanos con resultados muy esperanzadores. Se calcula que alrededor del 15% de la población mundial puede presentar en algún momento de su vida un cuadro con síntomas de depresión. El hecho de estar deprimido, hasta hace poco tiempo, y aún hoy en algunos lugares, está considerado como una cosa negativa, pero en realidad es mucho más. Es una patología, una enfermedad. El sujeto que padece depresión sufre mucho. Hay un estrato biológico que se puede apreciar con claridad. Es decir, podemos ver lo que ocurre en el cerebro del enfermo y qué efectos tienen las medicinas sobre él. De modo que la depresión es una enfermedad como lo es la dependencia de las drogas. Un toxicómano es un enfermo, no es un sujeto al que debemos tratar o considerar como a un delincuente, sino como a un enfermo. Por supuesto, después de que algo le llevara a probar la droga por primera vez, su vulnerabilidad particular hizo que se convirtiera en un enfermo al que hay que curar. Son enfermos. Los deprimidos son enfermos, los fóbicos son enfermos. Los trastornos del comportamiento son enfermedades reales. Los gobiernos de numerosos países multiplican sus campañas de prevención contra la cocaína, aunque sin mucho éxito. Según los investigadores, la adicción no es una elección. Porque te quiero y porque te necesito. Pero si no sé. Quiero que vengas conmigo al Valle, Gabriel. Al principio hay una elección, y pongo la palabra elección entre comillas, porque muchas veces la adicción comienza durante la adolescencia
y a veces incluso en la infancia. Y cuando los chavales entran en contacto con las drogas, lo suelen hacer en compañía de su grupo de amigos o conocidos. Y muchas veces comienzan a consumir no porque lo elijan, sino porque quieren formar parte del grupo, que es una respuesta neurobiológica natural cuando se es adolescente. Uno quiere ser como los demás, quiere caer bien, y eso hace que sea muy vulnerable a las influencias. Sin embargo, imaginemos que eligen consumir drogas a pesar de todas las advertencias. Algunos de esos adolescentes tomarán la droga, experimentarán sus efectos y ahí se acaba su experiencia. Sin embargo, otros se vuelven adictos. Eligieron tomar la droga, no convertirse en adictos. Es como el que fuma un cigarrillo. Elige fumar, pero no desarrollar un cáncer de pulmón, por ejemplo. El proceso es exactamente el mismo. No lo sabemos con total seguridad, pero se calcula que alrededor de un 20 o un 30% de los sujetos que consumen drogas son especialmente vulnerables a ellas y se convertirán en adictos. ¿Es la toxicomanía una verdadera enfermedad del cerebro? Nuestra voluntad y el control de nuestros deseos dependen del equilibrio interno de nuestro cerebro. Una de las cualidades más apreciadas del comportamiento humano es el control. Todos otorgamos un gran valor a la libertad. Es muy importante para nosotros. De hecho, hay gente que lucha por conseguirla. Sin embargo, no hay libertad si no existe un control voluntario. Hay ciertas zonas del cerebro que deben funcionar adecuadamente para que exista ese control. Y si esas zonas no funcionan bien, ¿dónde queda nuestra libertad? Solo ahora comenzamos a comprender que hay muchas cuestiones importantes acerca del llamado comportamiento voluntario. Y la drogodependencia es una de las enfermedades que mejor ilustra esto que estoy diciendo. Porque, bueno, llevo muchos años estudiando y trabajando con toxicómanos, y en numerosos casos hay mujeres drogodependientes que pierden a sus hijos por la droga. Pierden su custodia. Las autoridades les dicen, como te drogues te quitamos a tus hijos. Y ellas quieren a sus hijos, no quieren perderlos. Pero por la razón que sea, al final se encuentran con algún amigo o con quien sea, y acaban tomando droga, a sabiendas de que pueden perder a sus hijos. Y no es que no los quieran, es que no pueden controlar su adicción. Es como si no tuvieran autocontrol. Nosotros conservamos ese control y no entendemos cómo hacen algo así. Entonces, ¿es el hombre un esclavo de sus neuronas? ¿Nuestras decisiones son el fruto del razonamiento o el producto de la gran farmacia que es nuestro cerebro? ¿Dónde queda el libre albedrío en todo esto? Tendemos a pensar que existe el libre albedrío, pero en realidad no se trata más que de una suposición. De no ser así, habría grandes problemas para dirigir un Estado o un país. Pero ¿hasta dónde llega ese libre albedrío? ¿Cuánto de nuestro comportamiento está influido por el subconsciente y por las recompensas con las que funciona? No lo sé. Es un asunto muy complicado. Y creo que si busca un tema digno de investigación, este sería un buen ejemplo, el libre albedrío. Quizá más que la cuestión de la conciencia, porque el libre albedrío determina el modo en que funciona la sociedad y en cómo la dirigen los cerebros individuales. En lucha contra sus pulsiones, desestabilizado por su farmacia interior, ¿es el hombre una marioneta de su laboratorio cerebral? Nadie puede ya ignorar hasta qué punto la química del cerebro forma un equilibrio sutil, capaz de influir en todos nuestros comportamientos y nuestra actitud frente a las drogas, por ejemplo. Las alteraciones en la química cerebral permiten localizar el origen de algunos problemas psíquicos. Los antidepresivos corrigen anomalías perfectamente observables en los cerebros de los pacientes con depresión. Los trabajos realizados hasta ahora obligarán a muchos a cambiar su postura frente a verdaderas enfermedades como la depresión y la toxicomanía.